Una de las tradiciones en pensamiento y en filosofía política más robusta, que viene desde muy antiguo, es sin duda el republicanismo, que hunde sus raíces en el pensamiento de la República Romana y que ha tenido en el siglo XX exponentes importantes como Quentin Skinner, John Donne, John Pocock y muchos otros pensadores que han formado una escuela en Cambridge y que han desarrollado con bastante solvencia estas ideas republicanas. Republicanos de alta talla han sido, por ejemplo, Rousseau y Kant, y también, por supuesto, autores como Cicerón y otros más. Eh, Uno de los pensadores republicanos contemporáneos más importantes es, sin duda, el irlandés Philip Pettit. Pettit, que se conectó rápidamente con la escuela de Cambridge y tuvo una gran relación intelectual con Quentin Skinner. Desarrolló en 1997 unas ideas importantes que publicó en ese año en un libro que se llama Republicanismo, eh, una teoría sobre la libertad y el gobierno. En las ideas de Petit se encuentra una distinción que ha logrado articular muy bien las ideas republicanas. Es decir, el gran aporte de Petit al republicanismo ha sido, en cierto modo, establecer la diferencia entre la tradición política que llamamos liberalismo y la otra tradición política que se llama republicanismo. Porque, y de hecho lo podemos constatar en el debate político y en el debate intelectual, ambas tradiciones se solapan, se confunden. Se piensa, por ejemplo, cuando se discute sobre la independencia del Perú y la forjación del Perú como república, se menciona en ese momento, y es un error que cometen los historiadores muy a menudo, piensan que el republicanismo en el Perú, la forjación de la República Peruana, tiene que ver con la presencia de ideas liberales en el país. Que Simón Bolívar, ¿cómo se llama? Que José Faustino Sánchez Carrión tenían en la cabeza ideas liberales y por eso apostaron por fundar una república. Y eso es inexacto, eso es una confusión conceptual. Petit se dio cuenta de eso en 1997 con bastante claridad. De hecho, y hago un paréntesis aquí, también, por ejemplo, muchos estudiosos y estudiosas del pensamiento político de Kant hablan de Kant como si fuese un liberal, cuando en realidad se trata de un republicano. Cierra paréntesis. Bien, entonces,
El aporte de Petit consiste fundamentalmente en distinguir lo que se llama la libertad liberal o el concepto liberal de libertad del concepto republicano de libertad. El concepto liberal de libertad y el concepto republicano de libertad son dos conceptos completamente diferentes. La libertad liberal consiste justamente en no encontrarse interferido por otra persona. La concepción republicana de libertad, en cambio, señala más bien el no estar sometido a dominación. Por eso Petit señala que la concepción liberal, mejor dicho, republicana de libertad es la concepción de la libertad como no dominación. En cambio, la concepción liberal de la libertad es la libertad como no interferencia. Interferencia y dominación son dos términos que de repente no tenemos tan claras en nuestra cabeza, pero vale la pena tener esas ideas y esos conceptos más clarificados. Por ejemplo, cuando alguien me impide salir, lo que está haciendo esa persona, salir de casa, por ejemplo, lo que está haciendo esa persona es vulnerar mi libertad como no interferencia. Es decir, está interfiriendo en alguna actividad que yo podría realizar si es que esa persona no estuviese actuando. Entonces, estar interferido significa que hay cierto tipo de acciones, cierto tipo de actividades que no puedo realizar porque hay alguien que me lo está impidiendo. Pero, por ejemplo, también el sistema jurídico genera interferencia. Por ejemplo, cuando el semáforo se pone en rojo, yo tengo que detenerme. El semáforo interfiere en mi actividad. Interfiere en mi actividad. Claro, lo hace no de manera arbitraria, sino que lo hace de una manera en la cual yo puedo entender que eso es lo mejor. Yo podría contratar a alguien para que me ayude a tener una dieta saludable y que me interfiera respecto del tipo de alimentación que voy a tener. Sin embargo, eso, ¿cómo se llama? No significa que yo esté carente de libertad en el otro sentido, esté dominado. El concepto de libertad como no dominación tiene que ver justamente con lo que se va a entender en Petit por dominación. La dominación es una relación entre personas que tiene su origen en la relación entre un amo y su esclavo. El amo tiene un poder sobre el esclavo. No solamente el poder de interferir cuando le venga en gana, sino que tiene el poder de tener el control de la voluntad de su esclavo. Es decir,
en una relación de dominación, uno tiene la voluntad hipotecada en manos de otra persona. La dominación no necesariamente supone el ejercicio de interferencia permanente, pero sí supone, y eso lo dice con claridad Petit, que la dominación incluye la posibilidad de que el amo interfiera arbitrariamente sobre el esclavo en cualquier momento. La posibilidad de interferir de manera arbitraria. Entonces, allí es donde aparece un elemento importante. El amo, por ejemplo, puede decirle al esclavo que es libre de hacer su vida y que él no va a interferir. Y entonces uno puede decir allí, ¿cómo se llama? Ese esclavo es completamente libre, no hay dominación, etc. Esa sería la figura que podríamos llamar el amo bonachón. Pero sin embargo, este amo bonachón puede decirle en algún momento a su esclavo, decir, bueno, ya cambié de opinión y ahora quiero que vuelvas a seguir sometido a mi voluntad arbitraria. Aunque no haya una especie de sometimiento físico como la interferencia, sí hay un control de la voluntad de la otra persona. Relaciones donde se desarrolla esta forma de dominación aparecen, por ejemplo, en una relación de pareja dentro de una sociedad machista o dentro de las familias muy conservadoras y tradicionales también se ejerce una forma de dominación. La voluntad de los niños está hipotecada al arbitrio y al capricho de los padres. Max Weber utiliza el término dominación también para hablar del poder que ejerce el Estado sobre la sociedad. Pero allí hay una concepción, una variante referente a la dominación que es importante tener en cuenta. Es decir, en cierto modo, Weber piensa en la dominación como una forma de darle una articulación al poder dentro de la sociedad. Claro que para Weber el Estado moderno se articula fundamentalmente por lo que él denomina la dominación racional. También él habla de otras formas de dominación como la carismática o también la dominación tradicional o religiosa. Pero bueno, lo de Weber es un punto aparte respecto de esta reflexión, pero lo importante es que Petit es el que clarifica el mapa republicano de la teoría política republicana contemporánea, distinguiendo entre ambas formas de libertad, la libertad republicana y la libertad liberal. Representantes de la libertad liberal, de la concepción liberal de libertad, la encontramos desde Hobbes en adelante. Hobbes y Locke son dos grandes representantes. No todo el liberalismo es democrático. El caso de Hobbes queda con mucha claridad. Digamos, en Hobbes no hay independencia de poderes.
hay unidad de poder. En Locke hay independencia de poderes, pero Hobbes también sigue manteniendo la misma concepción de libertad, es decir, la libertad como no interferencia. Libertad como no interferencia. Por eso Hobbes menciona en el Leviatán que la primera ley de la naturaleza es justamente la libertad de los ciudadanos, de las personas. Las personas, los seres humanos, son libres. La primera ley de la naturaleza. Dentro del Estado, esas personas tienen que encontrar recortada su libertad para poder articular su vida con la vida de los demás. Por eso el Leviatán es el que organiza el orden social, dando a cada cual un paquete igualitario de libertades y de derechos. En Locke aparece el desarrollo de una teoría incipiente de la sociedad civil y también una teoría incipiente de la democracia y de la división de poderes, pero sigue siendo una concepción de carácter liberal, como en el caso de Hobbes. En Hobbes podríamos hablar de una especie de liberalismo autoritario, en cambio en Locke podríamos hablar de una forma más democrática de liberalismo. El liberalismo aparece con fuerza en el contexto en el que se articulan los estados absolutistas desde el siglo XVI-XVII en Europa. El Estado absolutista que necesita afirmar su poder frente a los poderes adversarios que se encontraban ante él, como por ejemplo el papado, el imperio, las ciudades, pequeñas ciudades republicanas, especialmente las italianas, las pequeñas repúblicas italianas y otras formas de poder político como poderes feudales, etc. Pero frente a ese Estado republicano, frente a ese Estado absolutista, frente a ese Estado absolutista completo, se levanta desde dentro de la sociedad una exigencia de libertad como no interferencia. En cambio, el republicanismo que se pone entre paréntesis durante la Edad Media hasta gran parte hasta una parte del Renacimiento, en el Renacimiento o en el pensamiento pre-renacentista, comienza a aparecer en las pequeñas ciudades italianas, siglo XIII, siglo XIV especialmente, siglo XV, y después, ¿cómo se llama? Es opacado por el surgimiento de los estados absolutistas modernos y es retomado por el pensamiento de Hobbes, mejor dicho, por el pensamiento de Rousseau y el pensamiento de Kant en el siglo XVIII. Y después es retomado con fuerza en el siglo XIX en la tradición inglesa y norteamericana, y actualmente tiene una gran potencia en el pensamiento de estos autores de Cambridge y especialmente en el pensamiento de Petit. El libro de Petit es un libro clave que vale la pena estudiar para poder entender con claridad qué significa el republicanismo.
A raíz de la obra de Petit se ha renovado la discusión sobre el republicanismo y actualmente hay autores republicanos interesantes como Rainer Forst y otros más que han dado una viada importante al debate y a esta teoría. Bien, si les ha parecido interesante este material, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir más notificaciones sobre estos temas y conmigo será hasta otra oportunidad.